Perdón. Por favor, las personas que están en la galería no pueden hacer ningún tipo de expresiones ni a favor ni en contra. Les pido por favor que guarden silencio. Este proyecto ha sido observado, no está incluido dentro de presupuestos. No estoy ni a favor ni en contra, solamente lanzo la pregunta. Según lo que se ha calculado, son 40.560 millones de soles, incluidos. ¿De dónde va a salir este dinero que los contribuyentes van a tener que pagar? Esa es mi pregunta. Y ojalá que con la misma vehemencia y persistencia podamos estar debatiendo a iniciativa de la bancada de maestros también en un futuro algunos temas que tengan que ver con elevar la calidad educativa en nuestro país, porque tenemos realmente muchos problemas en nuestro país y los perjudicados son los niños, los perjudicados son quienes están en ese momento en los colegios públicos, y qué mejor que la experiencia de ustedes maestros que están acá en el hemiciclo, en el Congreso de la República, y que pueden darnos ese derrotero para elevar la calidad. Yo estoy segura que ustedes también están comparten con nosotros esa preocupación. Que se les devuelva lo que, hasta podríamos decir, lo que les han robado. El 30% por preparación de clases. Que actualmente el maestro también lo sigue haciendo. El maestro trabaja de 8 a 1 con los estudiantes, pero tiene que todavía preparar sus clases. Una sesión de clases que lo tiene que hacer a diario. Es un trabajo totalmente distinto que cualquier otro profesional. Donde eso no toma pues un tiempo de 10 minutos, media hora, 1 hora. Eso mínimamente toma 2 a 3 horas. Actualmente también se le debería considerar eso a los maestros. Y en ese sentido, qué indolente es realmente el Ejecutivo para que todavía tenga que observarlo. Aquel que conoce de verdad presupuesto, busca escenarios y alternativas. Facilísimo hubieran empezado a pagar con montos pequeños, y los que se jubilan a los 65 años empezamos a pagarle y se van contentos con su jubilación. Y se hace justicia. Y no es un monto inmenso, no llega ni a 500 millones si hacemos eso. O sea que es viable y con previsión presupuestal nomás se puede pagar. Si quiere yo mismo le hago todos los documentos, se los redacto y le enseño a economía. Los técnicos no quieren pagar. Gracias, presidenta. Para aclararle al congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Sí, efectivamente puede ser 40.000 millones o puede ser más. Y no se hubiese llegado a ese monto si cuando estuvo vigente la ley nos hubiesen pagado legalmente esa bonificación de preparación de clase. Lamentablemente, en ese entonces no se hacía bien el cálculo, por eso hemos llegado a tener que ir al Poder Judicial y nos han dado la razón, el Tribunal Constitucional, servir. Y se está avanzando y lo hemos aceptado que hay que avanzar de poco. Congresista Lizarzaburu, 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Aprecio que aquí hay un conflicto de intereses, porque el señor es maestro y está defendiendo una causa que prácticamente es para su sector. Nada más. Este tema, que en realidad es una insistencia, pero no para que se desembolse un dinero, no, sino para evitar el tránsito de los maestros por el Poder Judicial. Ese es el tema. Como alguien dijo por ahí, no es posible que hay que hacer una ley para que hagan cumplir otra ley. Yo creo que el día de hoy, con las modificaciones que tiene esta ley 31495, se precisa que debe ser pagada de oficio para que todos los maestros puedan gozar de esta bonificación. Pero el maestro sigue haciendo y preparando sus clases. No deja de preparar la clase. Lo hace en horas fuera del trabajo, lo hace también en su casa, y creo que sería justo de darle ese reconocimiento, aprobando y respaldando nuevamente esta ley. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 80 congresistas al voto. Han votado a favor 53 congresistas, 4 en contra, 19 abstenciones. No ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por la Presidenta de la República. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento.
Si no hay oposición de parte... Deja constancia que ingresó a la reconsideración. Constancia que ha ingresado una reconsideración antes de la dispensa del trámite de aprobación de acta. La nueva norma elimina la exigencia de sentencia judicial y elimina el concepto de cosa juzgada, permitiendo que el pago de estas bonificaciones se hagan de manera directa. De esta forma, estamos simplificando el acceso a los derechos de los trabajadores y asegurando que se reconozca lo que por ley corresponde. Este dictamen se encuentra basado en una serie de proyectos de ley que han sido presentados por diversos congresistas que con su visión y compromiso han logrado generar un consenso amplio en torno a la necesidad de hacer más eficiente y accesible el pago de estas bonificaciones. Hay docentes en estos momentos que día a día, hasta que se terminen sus zapatos, están tras el Poder Judicial solamente para que le paguen algo que le debe por derecho el Estado peruano. Y eso hay que decir desde aquí, lo que se debe se paga. De algo que has trabajado no te pueden quitar lo que te corresponde y encima te lleven al Poder Judicial. Eso es totalmente inhumano. Es contra los derechos fundamentales de los docentes. Fue observado injustamente por la presidencia. Ahora queda en nuestras manos esta gran decisión. Más de 30 años. En aquel tiempo todo surge cuando esta bonificación, para poner un ejemplo, si te correspondían 30 soles por preparación de clases, solo te dieron 10 y quedó 20 soles como deuda. En aquel momento el país pasaba por momentos difíciles seguramente y entonces el profesor puso el pecho para que le pongan estas restricciones, ¿no? Y finalmente vaya quedando como deuda, es verdad, pero en todo caso apostó para que el país salga adelante. Ahora a este tiempo le reconocemos esta deuda. Ya los juzgados a nivel nacional han asumido un criterio uniforme, hasta la Corte Suprema. Entonces, esta ley mandatoria es que vayamos por un reconocimiento administrativo únicamente y se termine de pagar. A ver, perdón. Por favor, las personas que están en la galería no pueden hacer ningún tipo de expresiones ni a favor ni en contra. Les pido por favor que guarden silencio. Y lo que se trata acá es simplemente de levantar los cargos que hace el Ejecutivo para no cumplir la ley. Y esas observaciones, por lo visto del Ejecutivo, no tienen ningún tipo de fundamentos, son simplemente apreciaciones subjetivas y no van al fondo del tema. El fondo del tema es de que este es un derecho ya judicializado, que todo el Poder Judicial de forma unánime y hasta el Tribunal Constitucional ya prejuzgaron sobre el derecho y la forma y modo como debe pagarse, de tal manera que siendo las objeciones del Ejecutivo insubsistentes debe tenerse por no puestas jurídicamente y el Congreso debe dar un ejemplo más de que debe imponerse cuando aprueba sus leyes de esta naturaleza. Muchas gracias, Presidenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que alguna vez hemos visto acá, que no reglamentan. Se planteó la creación de un fondo intangible justamente para asumir ese pago. No responden hasta el día de hoy esta ley. Entonces se tuvo que plantear esta modificatoria. ¿Para qué? Simplemente para que los docentes planteen su reclamo, se les acepte el reclamo y esperarán que en base a los 200 millones que acabamos de aprobar en la ley de presupuesto sean atendidos. Obviamente, considerando algunos criterios que ya están establecidos en la ley 31037 y donde seguramente la prioridad tienen que ser ¿quiénes? Las personas que están en condición de cesantes, porque ellos fueron los primeros en no ser reconocidos como corresponde de esta bonificación de preparación de clase. Yo creo que finalmente los docentes que no hicieron uso del reclamo de su derecho, con esta ley que se pueda aprobar con el apoyo de todos, como se hizo en su momento con la ley 31495, ahora esté habilitado, por lo menos en el reconocimiento del derecho,
y seguiremos pacientemente en función a los recursos económicos que se vaya pagando, que eso es lo que se está haciendo ya desde hace una buena cantidad de años. Gracias, presidenta, gracias. 212. No es justo, señora presidenta, que a la fecha muchos de nuestros maestros aún no hayan recibido el pago correspondiente a esta deuda social, especialmente aquellos que cuentan con sentencias judiciales, las cuales deben ser consideradas como una prioridad impostergable. Docentes que han fallecido, docentes de tercera edad, han estado reclamando entre lágrimas aquí en los establecimientos del Congreso de la República. Si las colegas maestras están aquí justamente en este hemiciclo, se han venido, repito una vez más, entre lágrimas a nombre de aquellos docentes que ya fallecieron. Docentes de tercera edad, señora presidenta, que están pidiendo que por favor, por insistencia, lo aprobemos el día de hoy. Y que este ejecutivo tan indolente, tan inhumano, no entiende y no conoce, señora presidenta, de la necesidad de ese pueblo que está olvidado y que reclama en las calles de que sean escuchados. Por todos aquellos maestros de la tercera edad que están al pendiente de esta votación, vamos a apoyar y vamos a aprobarlo, señora presidenta, porque no es justo, no es correcto que estos maestros hasta el día de hoy sigan olvidados. La verdad no puedo entender, señora presidenta y colegas, cómo es que algunas autoridades han perdido hasta el sentido humano en realidad. Porque eso es lo que yo percibo de parte del Ejecutivo, que pueda observar esta ley. Lo único que esta ley está proponiendo es que nuestros maestros no tengan todavía que recurrir nuevamente al Poder Judicial para exigir que se les devuelva lo que, hasta podríamos decir, lo que les han robado. El 30% por preparación de clases, que actualmente el maestro también lo sigue haciendo. El maestro trabaja de 8 a 1 con los estudiantes, pero tiene que todavía preparar sus clases. Una sesión de clases que lo tiene que hacer a diario. Es un trabajo totalmente distinto que cualquier otro profesional. Donde eso no toma pues un tiempo de 10 minutos, media hora, 1 hora. Eso mínimamente toma 2 a 3 horas. Actualmente también se le debería considerar eso a los maestros. Y en ese sentido, qué indolente es realmente el Ejecutivo para que todavía tenga que observarlo. Y a pesar de que nuestros maestros, supuestamente uno puede pensar que los maestros ganan, ahora bien no, que son 2.800 soles. Ni siquiera pues si comparamos con la canasta básica. Y aún así, el Ejecutivo quiere que todavía el maestro vuelva a ir al Poder Judicial para que así se le reconozca esa deuda que se le tiene al maestro. Eso no es posible. Y creo que, colegas congresistas, y hemos hecho ya bastante, es verdad, pero hay que dejar un recuerdo de que este Congreso del Bicentenario realmente está pues respondiendo a las grandes mayorías, está reivindicando derechos de muchos trabajadores y en este caso de los maestros. Muchas gracias, presidenta. Primero, reconocer a la Comisión de Educación por haber priorizado este tema. Este tema que en realidad es una insistencia, pero no para que se desembolse un dinero, no, sino para evitar el tránsito de los maestros por el Poder Judicial. Ese es el tema. Durante décadas el Poder Judicial ha recibido los pedidos de los maestros y el Poder Judicial les ha dado la razón. Pero habiendo sentencias judiciales que año tras año decían sí al lugar, sí a favor, sí le corresponde, sabiendo que los siguientes procesos también le va a dar la razón, ¿por qué entonces todavía se tiene que decir continúen transitando por el Poder Judicial? Muchos dirán, ¿qué será el 30%? ¿Por qué ahora vamos a pagar sin un proceso judicial? Colegas, esta bonificación es un derecho que está establecido en la ley. Lo que pasa es que no lo pagaron, el 30% de bonificación por preparación de clases. Y muchos maestros incluso ya fallecieron haciendo el trámite de ese proceso judicial. Muchos están cobrando poquito a poco, pero la gran mayoría no cobran ese 30%. Por eso el Estado tiene que reconocer este derecho que le corresponde, porque es un trabajo extra que se desarrolla en las aulas.
no solo es estar preparado en el aula 6 horas. Después de haber terminado tus clases, en tu casa tú preparas tu clase. Eso se llama esa bonificación del 30%. Ese derecho es lo que vamos a reconocer a los maestros, no es otra cosa. Y por su intermedio lanzar unas dudas, una duda que me cabe porque este proyecto ha sido observado, no está incluido dentro de presupuestos. No estoy ni a favor ni en contra, solamente lanzo la pregunta. Según lo que se ha calculado, son 40.560 millones de soles, incluidos. ¿De dónde va a salir este dinero que los contribuyentes van a tener que pagar? Esa es mi pregunta. Los maestros les exigen que cumplan sus funciones, pero sin embargo las leyes que están establecidas del año 84 con la ley del profesorado 24029, la modificatoria, la 25212 y su reglamento, el decreto supremo 019 del 90, establecen claramente una bonificación del pago del 30% por preparación de clases y evaluación. Una bonificación que por función los maestros tienen ese reconocimiento establecido en esa ley, pero por irresponsabilidad de gobiernos que han pasado, no han hecho cumplimiento a esta ley. Es decir, yo saludo a la representación nacional con este Congreso de la República que está reconociendo los derechos de los maestros. Y yo creo que no podemos permitir que se maltrate más a los maestros no reconociéndole ese justo derecho. Hoy con la ley 31495 que se ha aprobado en junio del año 2022, se le está devolviendo ese reconocimiento que debieron haber pagado en su momento. Como alguien dijo por ahí, no es posible que hay que hacer una ley para que hagan cumplir otra ley. Y yo creo que el día de hoy, con las modificaciones que tiene esta ley 31495, se precisa que debe ser pagada de oficio para que todos los maestros puedan gozar de esta bonificación. Y aún así, actualmente se han modificado las normas que ya han eliminado esa bonificación, pero el maestro sigue haciendo y preparando sus clases. No deja de preparar la clase. Lo hace en horas fuera del trabajo, lo hace también en su casa, y creo que sería justo de darle ese reconocimiento aprobando y respaldando nuevamente esta ley. Estamos ante un abuso extremado de economía. Ya en el Congreso le hemos dado la instrucción a Economía para que empiece a pagar esa deuda. Ya el Poder Judicial también se ha pronunciado. Pero Economía y los burócratas de Economía, que son los mismos y que dan vuelta ahí hace 20 años, siguen poniendo trabas. Y como dicen, mucho el dinero, no lo podemos pagar. Aquel que conoce de verdad presupuesto, busca escenarios y alternativas. Facilísimo hubieran empezado a pagar con montos pequeños y los que se jubilan a los 65 años empezamos a pagarle y se van contentos con su jubilación y se hace justicia. Y no es un monto inmenso, no llega ni a 500 millones si hacemos eso. O sea que es viable y con previsión presupuestal nomás se puede pagar. Si quiere yo mismo le hago todos los documentos, se los redacto y se le enseño a Economía. Los técnicos no quieren pagar porque se le hace una bola inmensa. Ese es el fondo de verdad. No es el Congreso el responsable, son los burócratas de Economía, los miserables que están haciendo que sufran estos profesores. Gracias, Presidenta. Para aclararle al congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Sí, efectivamente, puede ser 40.000 millones o puede ser más. Y no se hubiese llegado a ese monto si cuando estuvo vigente la ley nos hubiesen pagado legalmente esa bonificación de preparación de clase. Lamentablemente, en ese entonces no se hacía bien el cálculo, por eso hemos llegado a tener que ir al Poder Judicial y nos han dado la razón, el Tribunal Constitucional, servir. Y se está avanzando y lo hemos aceptado que hay que avanzar de poco. El 2021 se otorgó 1.000 millones. El 2023, aquí, en el mensaje del ex premier Otárola, lo dijo en su mensaje, 1.000 millones. Cada año se está otorgando un presupuesto de 200 millones. Estamos aceptando que estamos avanzando. Seguramente se dirá que es impagable, pero así lo resistimos los maestros, Presidenta. Gracias.
Congresista Lizarzaburu, un minuto. Gracias, señora presidenta. Aprecio que aquí hay un conflicto de intereses, porque el señor es maestro y está defendiendo una causa que prácticamente es para su sector. Nada más. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 80 congresistas al voto. Han votado a favor 53 congresistas, 4 en contra, 19 abstenciones. No ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por la Presidenta de la República, que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, con la finalidad de ser efectivo el pago de dichas bonificaciones. La aprobación de insistencias no requiere segunda votación. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición de parte... Deja constancia que ingresó a la reconsideración. Constancia que ha ingresado una reconsideración antes de la dispensa del trámite de aprobación de acta.